Buen día, República Oriental del Uruguay. Buen lunes, comienzo de semana en este 3 de octubre ya del año 2022. Bueno, venimos con alguna información, con noticias a raíz de lo que pasó en Brasil, esta elección de primera vuelta para elegir candidato presidencial. Primera vuelta se elige el Congreso en Brasil, por supuesto, ya quedó configurado ese nuevo poder legislativo brasileño y también gobernadores. El hecho es que en esta primera vuelta ganó Ignacio Lula da Silva con un 47,8%, quedó arriba de Jair Bolsonaro, que quedó con el 43,68%. Según algunos analistas, inclusive la, lo que vendría a ser la Secretaría de Campaña de Elecciones de Bolsonaro, este resultado le puede ser favorable al actual presidente, porque podría ser alianza con Simone Tebet, por ejemplo, con Ciro Gómez. Simone Tebet tiene 4,28% y Ciro Gómez 3%. Esta suma podría darle muy a favor en la segunda vuelta y a su vez también alinear el Parlamento, alinear el Congreso de parte de Bolsonaro, porque son líneas más afines a la línea política de Bolsonaro que de Ignacio Lula da Silva. Lo cierto es que las encuestas le erraron feo otra vez en Brasil. Le daban un 31, a lo sumo un 32% a Bolsonaro, que se quedaba estancado ahí, y a Lula le daban ese 48, hasta incluso le daban más, pero por lo general promediaban el 48% contra el 31, 32% de Jair Bolsonaro. Bueno, le erraron feo, ¿no? Quedó en el 47,88 Lula y 43,68 Jair Bolsonaro. Más de un 11% de lo que le daban. Y a su vez está esta combinación de resultados. Veremos qué pasa el 30 de octubre, que es en el balotaje, y ahí se verá si hay chance realmente para Bolsonaro o para Ignacio Lula da Silva. No te sabría decir, no conozco tanto cómo es la idiosincrasia del pueblo brasileño para votar en segunda vuelta. No sé si van efectivamente por el candidato o también van por alineaciones ideológicas y suman entonces esos votos hacia un candidato y otro. Al menos en nuestro país funciona de esa manera. En segunda vuelta, todos los que están alineados con determinada, digamos, postulación política, votan al candidato de esa línea. Y evidentemente en nuestro país está muy claro que hay una división entre lo que es la izquierda marxista del Frente Amplio y lo que es, digamos, un tenue o una inclinación hacia la República Democrática del Uruguay en una coalición más republicana que, por supuesto, de izquierda. Pero yo entro a entender que esta coalición de gobierno empieza a mostrar hace tiempo ya, o viene mostrando, mejor dicho, hace tiempo, signos de una centroizquierda, ¿no? Tenemos una coalición de gobierno que es de centroizquierda por sus preocupaciones sociales, su inclinación social, por un lado, por sus planes económicos vinculados también al asistencialismo, fortalecimiento de planes a posteriori ya de la pandemia, y a su vez no ha movido nada respecto al Estado culturalmente marxista que se ha introducido al cabo de los años en los 15 años consecutivos de gobierno del Frente Amplio. Vamos a analizar eso, digamos que en el artículo de este día, prácticamente va a insumir el programa. Quiero visualizarlo ese tema, quiero que podamos entender, digamos que las bases contextuales, el contexto en el cual estamos para entender la lógica de cada análisis político que podamos hacer cada uno de nosotros. Entender cuál es el contexto político actual del país, cómo se está comportando el sistema político actual del país, tanto la coalición de gobierno como la oposición junto al PIT-CNT como organización sindical que evidentemente la representa en esa capacidad de fuego que tienen las negociaciones para con el gobierno y para con las empresas, y a su vez la capacidad de movilización social en cuanto a paros, huelgas, movimientos distorsivos, que son fuertemente cuestionadores de políticas públicas que lleva a cabo este gobierno, el gobierno que preside el doctor Luis Lacalle Pou.
Pero vemos también en el gobierno comportamientos que indican a las claras que este gobierno vino de algún modo a gestionar el Estado ya preexistente a este gobierno, que no tiene una voluntad clara, políticamente hablando, de reconfigurar a nuestra República Democrática de acuerdo a los preceptos de la Constitución, que fueron burlados, fueron violentados durante 15 años. En ese contexto que ya apunta a los actos de gobierno, bueno, tenemos que entender que estaríamos en una línea de centro izquierda, progresista, que nos está gobernando, y una coalición como la del Frente Amplio, que ya es una línea más radical, marxista, que está alineada a ese cometido final o a ese objetivo que se instaló en Latinoamérica, que es el socialismo del siglo XXI. Socialismo del siglo XXI que comienza a configurarse más fuertemente en la región a raíz del triunfo de Petro, por ejemplo en Colombia, que se va alineando a Venezuela. Seguramente se dará un proceso de alineamiento entre esos dos países y se irá conformando ahí también un eje muy fuerte en Latinoamérica. Por otro lado, en Chile, a pesar de todos los problemas que está enfrentando, Boric es un candidato de izquierda marxista que está en el poder después de los logros económicos que se fueron dando con el modelo capitalista liberal que se instaló desde la época de Pinochet, inclusive con una reforma constitucional planteada, a pesar de que esta reforma perdió, y no reforma, sino ya un plebiscito que no plantea una reforma, sino un cambio constitucional en Chile, una transformación constitucional, una especie de revolución hacia otro modelo político. Bueno, fracasó ese plebiscito para ir a una constituyente, pero se sigue hablando de ir a una reforma o a un plebiscito constitucional, de todas maneras. Tienen instalado eso los chilenos y hay componentes fuertemente marxistas culturales en esas propuestas. Por otro lado, vemos una Argentina muy mal parada, en una Argentina que está económicamente destrozada, socialmente destrozada, promediando 40 a 50% de pobres, con una situación de inestabilidad en lo económico y lo social, bueno, que realmente plantea serias dificultades en la lectura de un futuro cercano para una próxima coalición de gobierno en Argentina que no tenga esta línea política de esa economía popular, como dice Cristina Fernández de Kirchner, que también tiene un lineamiento muy fuerte con preceptos marxistas en economía que han destrozado a la República Argentina. Veremos qué pasa en Brasil. Renace Ignacio Lula da Silva, un hombre que tuvo, bueno, por escándalos realmente impresionantes, terminó preso, salió, renace políticamente e inclusive gana en primera vuelta. Evidentemente el componente de izquierda en América Latina es muy fuerte, hay una especie de récord o de recorrido de izquierdas que abandonan el poder por poco tiempo y vuelven rápidamente en determinados países, y ya en las mecas, digamos, de la izquierda más radicalizada, del marxismo ya instalado, inclusive de ese marxismo más clásico, en primer lugar Cuba, pero en segundo lugar prácticamente su filial Venezuela, y ahora también se suma Nicaragua. Bueno, se plantea ahí un eje complicado que está irradiando permanentemente ese modelo socialista de a la vieja escuela, un modelo socialista totalitario, estatista, económicamente estatista, que plantea el camino final, digamos que el destino, el objetivo que se persigue con estos procesos graduales de marxismos culturales que estamos viviendo en nuestros países. Hay tanto para comentar, tantas cosas. Y después están todo el anecdotario que estamos viendo los uruguayos, y yo no me voy a detener hoy en el anecdotario de las repercusiones del caso Astesiano, el tema de las ollas populares y el Mides que corrige todo eso como corresponde, corrige ese tema de ollas populares que realmente estaban usufructuando todo lo que daba el Mides para beneficio propio de estas ONGs, que, bueno, son personas, gente reunida de viejas épocas que están de algún modo carterizadas al Mides y se supone que se dedicaban a cumplir con esa tarea de extender todos esos alimentos a zonas carenciadas. Bueno, mucho tongo, mucho curro ahí y por supuesto
se llegó a decir, se llegó a manifestar ante el Mides que no se daban informes de esas ollas populares por motivos políticos. ¿Por qué pasó eso? Porque antes se estaba sosteniendo un discurso de que había hambre, que había muchas ollas populares por todos lados. El Mides salió entonces a preguntar y a pedir informes, a ver cuáles eran esas ollas populares, dónde estaban, cómo funcionaban. Eso lo manifestó el ministro Martín Lema y no tuvieron respuesta, simplemente una respuesta vaga, yo te diría que afrentosa, cuando se le dice al propio ministro que por motivos políticos no le iban a dar esa información. Bueno, se investigó y evidentemente esta gente, como diríamos en el barrio, pa' afuera. Acá tengo un informe también respecto a otro tema que lo vamos a tratar al pasar en esta especie de editorial que voy a hacer o artículo largo de análisis, que es el tema de las pensiones vitalicias o graciables para gente de izquierda en el país, burlando totalmente los derechos jubilatorios de las personas bajo el principio más claro y sagrado que tiene una república, el principio de igualdad. Se está violentando totalmente esto, planteándose un país de hijos y entenados. Acá hay un Twitter del arquitecto Ruth Balestrino que dice, espero que vayan a borrar el nombre al memorial y le habrán quitado la pensión a su hija, seguro, y cuántos más van a seguir apareciendo. Falleció Alberico Piedras, uno de los famosos desaparecidos, resulta que estaba vivito y coleando en Francia, cobrando 3.100 euros de las pensiones a ex tupamaros. En fin, somos un país rico que nos damos el lujo de dar subsidios a ex tupamaros y asesinos. Tema que tocó Álvaro Alfonso acá en el programa, de la cuantiosa suma que pagamos los uruguayos a esta gente por esas pensiones graciables. ¿Y a título de qué? ¿A título de qué? De damnificados por un Estado, por nuestro Estado uruguayo, que los damnificó, los dañó a aquellos guerrilleros, a aquellos subversivos, a aquellos terroristas que atentaron contra las instituciones democráticas del país. Son a esas personas a las cuales el Estado les está pagando por daños, o a sus familiares, a sus descendientes. Pero ese Estado fue violentado, fue atacado. Aquel Estado republicano democrático, funcionando mal o bien, era eso, era un Estado soberano, republicano, democrático, un Estado de derecho, que fue desestabilizado, atacado por grupos terroristas, que secuestraron personas, que mataron personas, que tenían cárceles clandestinas, que robaban, que se armaban y que estaban organizados desde el exterior, provocándole al Estado una inestabilidad social, política tremenda, atentando contra las instituciones democráticas. Y ese mismo Estado les paga a esos terroristas o descendientes de terroristas. Es increíble, ¿no? No perdió tiempo Uruguay, apenas la apertura democrática en aquel gobierno de Sanguinetti, para rápidamente plantear la amnistía a toda esa gente, es decir, el perdón, y a su vez al tiempo tuvieron que resolver una ley de caducidad. Sin embargo, la amnistía quedó y con creces, porque esta gente tuvo reparaciones patrimoniales, indemnizaciones y pensiones graciables que se están pagando desde el BPS, gastando sumas de dinero realmente importantes. Y después se nos dice que está por colapsar el BPS y que no le va a poder pagar más jubilaciones de las que paga a jubilados y pensionistas, es decir, a gente que trabaja en el país, que aporta al país, que paga sus impuestos, que formó su familia, que tiene nietos, que vive en el país. Bueno, a esa gente no se le paga más, pero a esta gente que no trabajó en el país, que atentó contra el país, que atentó contra las instituciones, se les pagan pensiones graciables. ¿Cómo se entiende esto? ¿Y qué dice este gobierno al respecto? Nada. ¿Ves? Ahí hay un dato clarito de un gobierno de centro izquierda que se queda calladito la boca y no plantea desactivar ese mamarracho, porque es totalmente ilegal eso.
no está en el orden jurídico del Estado. Es ilegal. Ahí no violás ningún derecho adquirido. Todo eso es un atropello del marxismo en el país. Y vamos a ir analizando todos esos atropellos que el marxismo hizo desde lo legislativo, desde ese acto de gobierno fundamental que es legislar, introducir leyes, normas de conducta, comportamientos del Estado que no se reconocen en la Constitución de la República Oriental del Uruguay. ¿Qué dice el gobierno respecto a todo eso? Calladito la boca hasta ahora. Por eso te digo que estamos en un gobierno que gestiona un país que se ha convertido en una especie de sociedad organizada legalmente por conceptos marxistas culturales, desconociendo en gran medida los conceptos nacionales, originales, que forman parte de nuestra identidad como nación, que son los conceptos jurídicos republicanos democráticos. Vamos a una pausa y venimos con este análisis.